Vamos a continuar con la clase del día de hoy y ayer nos quedamos en la parte de ADN, que el ADN significa ácido desoxirribonucleico y es una molécula que contiene material genético. Como lo vemos aquí, está constituida por dos cadenas en forma de hélice que se van a enrollar. Y cada cadena tiene una parte central formada por azúcares y fosfatos. ¿Ok? Bien. Entonces los elementos del ADN es un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Tenemos 4 tipos de bases nitrogenadas, aquí las vemos, que son las que producen la unión entre estas dos hebras. Entonces, la adenina siempre se va a unir con la timina y la citosina con la guanina. Recordemos siempre que tienen en su estructura un azúcar y un grupo fosfato. Entonces, el genotipo, tenemos que revisar esas definiciones. Van a ser, fenotipo y genotipo son términos propuestos por el biólogo danés Wilhelm Johannsen, y el genotipo son el conjunto de genes existentes en un individuo, en una especie o en una población. El fenotipo es la expresión de esos genes. Entonces se define como la constitución genética de un individuo que se expresa físicamente, por ejemplo, el color del cabello, la piel, etc. Es importante que recordemos que fenotipo empieza con la letra F, entonces es la expresión física de nuestros genes. Para formar el fenotipo tenemos dos elementos, que es el genotipo, que ya vimos que son los genes que nos constituyen, más el medio ambiente, resulta en fenotipo. Y por aquí tenemos un ejemplo, donde menciona que estas dos personas son gemelos y que tienen el mismo genotipo, pero su fenotipo ya no es exactamente igual y nosotros lo podemos ver en la imagen. Vamos a pasar ahora a revisar de manera general las leyes de Mendel. ¿Y cuántas leyes de Mendel existen? Tenemos 3. La primera de ellas es la ley de la uniformidad o de la dominancia, el principio de la segregación y la ley de transmisión o segregación independiente. En la primera ley se nos menciona que se va a expresar dos tipos de genes, uno dominante y uno recesivo. El gen que evita la expresión de otro gen se llama dominante y el gen que no se expresa se llama recesivo. Sin embargo, sí está dentro del genotipo. Entonces, en un organismo heterocigoto, un gen determina la expresión de una característica particular y evita la expresión de una forma constante a esta característica. Ahorita más adelante les va a quedar más claro. Por ejemplo, nosotros, como ya mencioné, tenemos dos tipos de genes, unos recesivos y otros dominantes. Recuerda que el recesivo es el que viene implícito, puede o no expresarse, pero siempre está presente, y el dominante es el que siempre se va a expresar. Los genes recesivos siempre se van a escribir con una letra minúscula y los genes dominantes con una letra mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos un genotipo dominante en esta flor color rojo, lo escribimos con A, y un genotipo de tipo recesivo lo ponemos de A minúscula, que es la flor morada. Si nosotros hacemos el cruce de estas dos flores, siempre la letra mayúscula le va a ganar a la minúscula, por lo tanto, lo que yo veo expresado en mi fenotipo es una flor color roja. Aquí queda un poquito más claro. Entonces recuerda que esta es la primera ley de Mendel o el principio de la dominancia, en donde él cruzó un chícharo color amarillo con un chícharo color verde, ¿de acuerdo? Aquí contenía distintos alelos. Recuerda que los alelos es un gen de la madre y un gen del padre. Entonces aquí, por ejemplo, en este chícharo homocigoto, porque es igual, presenta 2 mayúsculas. Entonces eso significa que su color, que tiene genes totalmente dominantes y se expresa en un color pues amarillo. Y para el color verde tenemos el gen recesivo que se expresa en letras minúsculas. Entonces, al combinar un chícharo amarillo y un chícharo verde, hacemos aquí la combinación y nos aparece AA, que significa que se va a expresar fenotípicamente el color amarillo.
Igual aquí se hacen unas tablas de Punnett para entender mejor esta situación. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a hacerla aquí. Vamos a colocar esta tabla de Punnett. Tenemos A que corresponde al color amarillo, y colocamos aquí A con A. Simplemente es una combinación. Entonces, al hacer la combinación queda A mayúscula y A minúscula. A mayúscula y A minúscula. Y A mayúscula y A minúscula. A mayúscula y A minúscula. Entonces, como siempre está la letra mayúscula al frente, siempre, como ya habíamos mencionado, siempre se va a manifestar. Entonces, todos los chícharos que salgan de esta cruza van a ser 100% amarillos, ¿ok? 100%, y le ponemos de color amarillo, 100% amarillos. Y aquí me pueden preguntar, oiga maestra, entonces, ¿hasta cuándo se va a expresar el verde? Porque sí lo trae. Muy bien, eso se explica en la siguiente ley de Mendel. Bueno, es importante también conocer estos conceptos donde vemos que hay dos tipos de categorías para estos cruces. Un homocigoto o raza pura ocurre cuando los genes alelos que determinan para una característica son iguales, y heterocigoto híbrido, los genes alelos para un carácter son diferentes. Es decir, cuando es así, esto es un híbrido, porque trae un gen dominante y trae un gen recesivo. Y acá, si pusiéramos un homocigoto, obtendríamos este, que serían dos dominantes, o también podemos poner dos A minúsculas, que son dos recesivos. Y aquí lo podemos ver cuando son homocigotos, aquí también Bs minúsculas, homocigotos, B mayúscula, y heterocigoto cuando tiene una mayúscula y una minúscula. La siguiente ley es la ley del principio de segregación, y esta consiste en el cruce de dos individuos de la primera generación. Es decir, los hijitos que salieron aquí, estos cuatro, bueno, este lo voy a cruzar con uno igual, con un A mayúscula, A minúscula. Entonces, este tendrá una segunda generación en la cual reaparecerá el fenotipo, era lo que les mencionaba, que preguntábamos. Maestra, entonces, ¿el color verde no sale? Sí, sí sale, pero hasta la segunda generación. Y bueno, también se expresa el genotipo del individuo recesivo, lo que les mencionaba. El carácter recesivo permanecía oculto en la primera generación, pero en la segunda ya podemos verlo. Aquí es lo que les digo, se mezcla una A mayúscula con A minúscula, se cruzan y obtenemos, bueno, si hacemos la tabla nuevamente de Punnett, la vamos a hacer por aquí. Si hacemos la tabla de Punnett, colocamos aquí A mayúscula y A minúscula, A mayúscula y A minúscula. Otra vez aquí, A mayúscula y A minúscula. Si nosotros hacemos el cruce, obtendríamos aquí un A mayúscula, es decir, bueno, en este caso los colores cambian. Bueno, en este caso un rojo. Aquí una mayúscula, A minúscula, que sería este. Después una A mayúscula, A minúscula, que sería este. Y finalmente encontramos la expresión fenotípica del gen recesivo. Perdón, aquí sería A minúscula y A minúscula, que sería este. Es decir, hasta la segunda generación estaría expresando el color que no se expresó en la primera ley de Mendel, ¿ok? Pero que sí está presente, tienes que recordar eso. Entonces, el principio de dominancia, como ya vimos recapitulando, se cruzan un homocigoto y otro homocigoto, es decir, que tienen el mismo tipo de genes. Este tiene ambos dominantes y este tiene ambos recesivos. Al cruzarlo y hacer mi tabla de Punnett, me van a salir 4 A mayúscula, A minúscula, 100% amarillos y 100% heterocigotos, porque son diferentes. Hetero significa diferente. ¿De acuerdo? Ahora, en el experimento 2, que es la ley de la segregación, vamos a cruzar dos heterocigotos. Los vamos a cruzar. Aquí tenemos un heterocigoto que se cruza con otro heterocigoto. Hago mi tabla de Punnett
que fue la que hicimos, y vemos cómo se expresa aquí entonces, sería 75%, ¿sí? 75% de fenotipo amarillo y el restante sería de fenotipo, ¿qué color? Color verde, ¿de acuerdo? Permítanme. Entonces, aquí como ya vimos, el 75% va a ser de color amarillo, lo vamos a colocar con este amarillo, 75% va a ser amarillo, aquí lo vemos, 25, 25 y 25, 75, y el otro 25% son el color verde, que sería este. 25% es color verde. Ahora, genotípicamente que encuentro, este es homocigoto porque es igual, este es hetero y este es homo. Ajá, entonces voy a encontrar 50% heterocigotos, hetero, y 50% homocigotos. Y de este 50%, 25 es un homocigoto dominante y el otro 25 es un homocigoto recesivo. Aquí lo vemos en este resumen, 3/4 partes tienen un genotipo amarillo, ya lo vemos aquí, que corresponde al 75%, y un cuarto, que es el 25, corresponde al fenotipo de color verde. La tercera ley o el tercer principio se llama el de la segregación independiente. Es cuando Mendel se le ocurre fusionar no nada más la característica de los colores, sino también, por ejemplo, la forma de la planta, qué tan lleno, respecto a características del tallo, también las integra en este experimento. Entonces, él nos dice que esta ley consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Entonces, Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, por ejemplo, ya eran distintas, no nada más el color, sino también la rugosidad. Y, por ejemplo, estas dos variables o características, el color y la rugosidad, se encontraban en cromosomas diferentes. Entonces, como estaban en cromosomas diferentes, observó que se pueden heredar de manera independiente, es decir, no se sobrepone uno ante otro, se heredan de manera totalmente independiente. Aquí podemos ver en esta tabla que él elabora un poco más compleja, no es necesario que ustedes la elaboren, pero vemos cómo cruza una flor roja con un tallo liso, una flor morada y un tallo rugoso. Entonces, hace de igual forma una mega tabla de Punnett, como aquí lo vemos, ya son dos características, ya hay incluso otra letra que indica otra variable. Por ejemplo, la A mayúscula nos habla de un color rojo y la B mayúscula de la textura de la flor lisa. Y tenemos A minúscula que significa color morado y B minúscula que significa rugoso. Entonces es importante que recuerdes que un gen puede tener dos o más formas alternas de expresarse por sus alelos. Hay otro apartado importante que es acerca de las mutaciones, la ingeniería y la manipulación y tecnología genética. Tienes que recordar que las mutaciones van a ser alteraciones en mi ADN, en la información genética, y esta puede deberse a muchas causas. Por ejemplo, agentes mutagénicos, la radiación, sustancias químicas, etc. Entonces, una mutación es un error, ¿sí? Es un error en esa estructura del ADN. Por ejemplo, como aquí habíamos mencionado, aquí está una adenina con una timina y aquí se encuentra una citosina con una guanina. No corresponde al mismo orden que debería de tener. Hay diferentes tipos de mutaciones. Tenemos las genéticas o puntuales que van a afectar a un solo gen y son cambios en las bases nitrogenadas que están sueltas o se van a sustituir por otras. Las cromosómicas que van a afectar ya al fragmento de cromosomas y donde puede faltar una parte del cromosoma, se intercambian los fragmentos, etc. Y las genómicas que afectan a un cromosoma entero y alteran el número de cromosomas del individuo. Como por ejemplo tenemos en la trisomía del 21 o síndrome de Down, aquí los pacientes tienen
En el par número 21, en vez de tener 2, tienen 3. Entonces, esto afecta el número total de cromosomas del individuo. También se encuentran cuando se pierde o se gana algún cromosoma entero, como ya les mencioné. Tenemos estos ejemplos para anomalías cromosómicas. Ocurre cuando un organismo tiene más o menos cromosomas que el número normal. Tenemos cuando es aneuploidía, que tenemos monosomía y tenemos la trisomía. Monosomía se refiere a que en vez de tener el par de cromosomas, solo tiene uno. Trisomía, como ya lo mencionamos anteriormente, es que en vez de tener 2 cromosomas, van a tener 3 cromosomas. Es decir, van a tener más información genética de la que deberían de tener. Como en el síndrome de Down, que ya mencionamos, es el síndrome de Down que tiene la trisomía 21. Y el síndrome de Klinefelter, donde en el par de cromosomas sexuales, que XX es para mujer y XY es para hombre, encontramos XXY, lo cual nos daría a pensar en un sexo biológico del tipo intersexual. Y la aneuploidía se refiere en general a la falta o dotación extra en los cromosomas de un individuo. La manipulación genética ha estado muy presente dentro del desarrollo histórico. Tenemos que en 1953, a partir del descubrimiento del ADN, esto impulsa a que los científicos quieran conocer más acerca de cómo manipular, obviamente para encontrar un beneficio en la salud de las personas, cómo poder modificar o manipular el material genético. En el 70 se desarrollaron técnicas que dieron origen a la ingeniería genética y en el 84 se crearon las plantas transgénicas. Transgénico significa que una planta natural a través de químicos y manipulación genética en teoría es mejorada, mejora su estructura, su composición. Y la ingeniería genética son todas las técnicas de laboratorio que van a permitir esta manipulación y surgen proyectos de secuenciación del DNA, organismos transgénicos y la clonación, que eso es muy importante. El primer organismo clonado fue una abeja, la cual se llama Dolly. Y bueno, la clonación va a consistir en aislar un gen de los que vimos que estaban aquí en el material genético en estas 2 hebras. Yo corto un segmento, es decir, corto este pedacito, me lo llevo, que es mi gen, y a ese gen lo localizo y comienzo a manipularlo. Entonces, esto se logra realizando cortes del ADN, como ya les mencioné, se corta un fragmento, el gen aislado se inserta en el ADN de un organismo ajeno y este desarrollará la función que el gen adquirido indique, En el 97 en el 97 en Escocia se logra clonar a una oveja a partir de una abeja adulta, Dolly. Entonces, se clonó de esta abeja a esta. Ok, esa fue la primera vez que se logró una clonación. Ok, vamos a pasar al siguiente y último apartado del curso, que son las teorías del origen de la vida, un poco de ecología y adelante. Entonces tenemos diferentes teorías del origen de la vida, la generación espontánea, panspermia, creacionismo y de Oparin Haldane. La del creacionismo básicamente nos habla de que fuimos creados a través de un ser supremo o un ser divino, además de que también se crearon las estrellas, planetas, plantas, animales y el hombre, fueron producto de un acto divino. La panspermia nos dice que, la vida fue originada a través de un meteorito y un cuerpo celeste que se depositó en la Tierra y generándose esporas. Y esas esporas, que eran pequeñas partículas, comienzan a generar la vida. Pero realmente no hay nada que confirme esta teoría. La generación espontánea nos habla de que la vida surge de la materia inerte en forma, totalmente espontánea y sin ningún proceso alguno. Por ejemplo, se dice que se dejó en unos frascos carne y un frasco se tapó y el otro se dejó abierto y en el que se tapó se encontró que había larvas de moscas. Entonces, pero esa carne tuvo que haber salido de algún otro ser vivo, por lo tanto, esta teoría también no es muy aceptada. Finalmente, tenemos la teoría de Oparin Haldane, que esta es la teoría más aceptada, donde Oparin y Haldane
propusieron de forma independiente el origen de la vida a partir de la evolución de la materia desde un punto de vista físico-químico. ¿Ok? Y dice que los océanos contenían muchas sustancias químicas como hidrógeno, oxígeno, metano, amoníaco, vapor y agua, y fueron ingresando a células procariontas hasta por fin formar células eucariontas y dar origen a la vida. Aquí lo tenemos, lo que más nos importa es esto, que el origen de la vida, se interpreta aún como una hipótesis, y la teoría más aceptada es la de Oparin o abiogénesis, que fue demostrada en 1953 por Stanley Miller. Esta ya es demostrada, y a partir de un caldo primordial, que es el de los océanos que ya mencionamos, se forman células procariontas que se especializan y dan lugar a las células vegetales, animales y a seres pluricelulares. Respecto a la evolución, vamos a hablar de que es un conjunto de cambios graduales y continuos que se producen a través del tiempo. Este sujeto se llama Lamarck y en 1809 publicó y postuló la primera teoría evolutiva, donde nos hablaba de unas especies, como vemos aquí, de jirafas, que inicialmente se encontraban jirafas de cuello corto. Este es, digamos, el ejemplar original. Pero después estas jirafas necesitaban comer y alcanzar frutos que estaban en árboles muchísimo más altos. Comenzaron a estirar sus cuellos para alcanzar estos frutos y se siguieron estirando hasta que su cuello finalmente, a través de las generaciones, se volvió más largo. Lamarck postula dos teorías importantes, dos enunciados importantes, que es el uso y desuso de los órganos, que el órgano que se trabaja se desarrolla y el que no se trabaja se va a reducir y se desaparece. Además de la herencia de los caracteres adquiridos, las características adquiridas por el uso y desuso son heredadas a los descendientes. Por su parte, Darwin escribió un libro llamado El origen de las especies, donde va a publicar trabajos y una teoría de la evolución orgánica por selección natural. Ese fue a las Islas Galápagos y observó ciertas especies como los pinzones de las islas. Entonces, él encontró y postula 4 enunciados. El primero de ellos es la variabilidad biológica, donde dice que los miembros de una población van a tener variaciones biológicas que se van a poder heredar. La competencia y lucha por la existencia en una población, se van a producir más individuos en cada generación que los que el ambiente puede sostener. Tenemos también la supervivencia del más apto. Esto es lo más importante, que algunos individuos poseen características adaptativas que les permiten sobrevivir y reproducirse mejor que otros. El resultado de esta selección natural es una población adaptada a su ambiente local. Entonces, cuando les hablan a ustedes de selección natural, inmediatamente se les tiene que venir a la cabeza Darwin. Y cuando hablen de herencia de caracteres adquiridos, uso y desuso de los órganos, automáticamente se les tiene que venir a la cabeza Lamarck. Entonces aquí vemos las dos teorías comparativas, donde vemos que la selección natural, bueno, son... Bien, ahora, respecto aquí a las teorías, las tenemos comparadas en la selección natural y de Darwin y Lamarck, respecto a la herencia de los caracteres adquiridos. Y aquí tenemos una comparación de lo que ambos científicos descubren. El lamarckismo nos habla de la herencia de los caracteres adquiridos y el darwinismo de la selección natural. Esto es lo más importante y quiero que se lleven. Entonces hay que encontrar una relación entre la adaptación y la selección natural, conceptos que nos explica Darwin. Y dice que, bueno, explica el cambio operado en los seres vivos como consecuencia de la selección natural, la cual actúa sobre las variaciones individuales de los organismos de una población. Tenemos también
que la adaptación es un proceso gradual mediante el cual los organismos tienen la capacidad de sobrevivir y reproducirse gracias a sus cambios heredados. Y los tipos de adaptación, tenemos una adaptación morfológica, fisiológica y de comportamiento. Y finalmente, la especiación, que es la formación, bueno, de nuevas especies a través de todos los elementos. La adaptación, la selección natural, la herencia de los caracteres adquiridos y la ley del uso y el desuso. Vamos a clasificar ahora estos seres vivos. La clasificación de los seres vivos se da gracias a una rama de la biología llamada taxonomía, que clasifica a los seres vivos en diferentes grupos y los coloca en distintos niveles taxonómicos. Generalmente son 7 niveles. Aquí los vemos: reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, donde la especie es el conjunto de organismos con características semejantes que se pueden reproducir entre sí y tener descendencia fértil. La taxonomía fue descrita por Carlos Linneo, que desarrolló este sistema, y fue una de las aportaciones más importantes. Pero, pues bueno, no podíamos escribir como que cada que habláramos de un ser vivo, por ejemplo, del ser humano, tendríamos que decir animal, cordado, mamífero, primate, homínido, homo sapiens. Era un nombre muy largo, que sí se usa científicamente, pero se adaptó mejor una nomenclatura binomial o nombre científico que permite reconocerlos en todo el mundo. Esta nomenclatura binomial sería Homo sapiens y debe estar escrita en latín, en cursiva o subrayado. El primero, que es el género, comienza con mayúscula y el segundo pertenece a la especie y se escribe todo el nombre con letras minúsculas. Aquí, por ejemplo, vemos el perro, que tiene un reino Animalia, subreino Eumetazoa, filum Chordata, subfilum Vertebrae, clase Mammalia, orden carnívoro, familia Nidae, género Canis y especie Canis lupus, ¿de acuerdo? Aquí, como lo vemos, para el gorrión, el nombre científico se va a escribir respecto al género y a la especie. El género es Passer y el nombre específico es Domesticus. Entonces, el nombre del sistema binomial para el gorrión es Passer domesticus. Y el nombre vulgar, pues bueno, es gorrión. Tenemos 5 reinos de los seres vivos, que esta es otra de las clasificaciones. Tenemos 5 reinos, que es Monera, que incluye a las bacterias; Protista, a los protozoarios, a todos aquellos que no encajan en ninguna de las otras 4 categorías; Fungi, hongos; Animalia, animales; y Plantae, plantas. Y aquí en esta tabla se resume el tipo celular, donde vemos que Monera, que son las bacterias, son casi el reino exclusivo con células procarionte, con células sin núcleo. Y el número de células es una unicelular. Nutrición puede ser autótrofa y heterótrofa, movilidad sésil y reproducción generalmente asexual. Respecto a los animales, que sería uno de los reinos que nos importaría, ¿qué tipo de celular tiene? Eucarionte, porque tenemos núcleo. Número de células, generalmente somos pluricelulares, heterótrofos, con movilidad y de reproducción sexual y asexual. Y las plantas tienen también un tipo celular eucarionte, pluricelulares. Aquí sí hay un cambio, recuerda, porque ellas realizan la fotosíntesis, son autótrofas, son sésiles y tienen una reproducción sexual y asexual. Aquí igual viene otra tabla que si gustas revisar y ponerle pausa al video para analizarla con más calma. Igual aquí se diferencian los 5 reinos y todas las categorías que vimos en la tabla. Ahora vamos a hablar de un poco de ecología de México como país megadiverso. Tenemos que la biodiversidad es la variedad de los seres vivos que existen en una región, y México es un país muy diverso o megadiverso, porque es uno de los 17 países que tiene el 70% de la riqueza, que contienen el 70% de la riqueza biológica del planeta. Hay diferentes causas que provocan esta gran biodiversidad. La primera de ellas es la ubicación geográfica, como aquí vemos a México. Gran parte de nuestro territorio está dentro de la zona conocida como cinturón genético, que sería este que vemos aquí de rojo, que está entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, por lo que hay una gran variedad de climas. Al norte de nuestro país tenemos un clima templado seco y al sur cálido y húmedo. Aquí podemos ver que tenemos mucha flora y mucha fauna, diferentes tipos de ecosistemas, de ambientes,
etcétera. Entonces, México se encuentra en la frontera de dos regiones biogeográficas, la neártica con especies de clima montañoso y la neotropical con especies tropicales. También es un país megadiverso gracias a su compleja orografía y relieve. Hay muchos sistemas montañosos que es, aquí podemos ver a la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Sur y la Sierra Volcánica. Entonces, todas estas montañas superan los 3.000 metros de altitud y provocan la existencia de muchos y diversos tipos de hábitats. Los endemismos, vemos que nos habla acerca de las especies que tenemos exclusivas en México. Y bueno, se provocan debido a que hubo movimientos tectónicos o glaciares que influyeron en la distribución actual de los seres vivos, y estos cambios provocaron que ciertas especies quedaran aisladas y evolucionaran de manera diferente. No existen en otros sitios del mundo y se les llama endémicas, por eso les digo que son especies exclusivas. Algunos ejemplos son el ajolote de la ciénega de Lerma, el teporingo o conejo de los volcanes que vemos aquí, este es el ajolote, y bueno, este teporingo lo vemos en la Sierra Nevada, que está en el sistema volcánico transversal, estaría por aquí. Tenemos entonces una biodiversidad muy grande, muy amplia, somos megadiversos, pero hay factores que están asociados a la pérdida de esta biodiversidad, como la alteración del hábitat para nuestros seres vivos, nuestros animales, que seamos una población muy grande y que crezca exponencialmente, sobreexplotación de los recursos naturales, la caza ilegal, la pesca irracional, introducción de especies de otros lugares que no sean totalmente endémicas, contaminación ambiental y la deforestación. Como aquí vemos, hay mucha contaminación de aguas, mares, ríos, la sobrepoblación y la tala indiscriminada. Hay entonces acciones o medidas para conservar esta biodiversidad, atacar a los factores asociados a la pérdida y conservar nuestra biodiversidad. Debemos de talar árboles viejos, no extraer productos marinos en épocas de crecimiento, no llevar especies, semillas, plantas, animales de un lugar a otro, aumentar la población de especies en peligro de extinción, esto es muy importante, y proteger reservas naturales, que es uno de los mecanismos que ha funcionado actualmente. Entonces, para esto debemos conocer qué es la ecología, que es el estudio de las interacciones de los organismos con su medio ambiente físico, y explica de qué manera el ambiente biótico, es decir, todos aquellos seres vivos, vivos, animales, plantas, interactúan con los factores abióticos, como por ejemplo la luz, el agua, aire, suelo, temperatura, pH, etc. Cómo se afectan entre sí y de qué manera se determinan sus interacciones. Entonces, en un ambiente físico se presentan las siguientes agrupaciones de los seres vivos. Comenzamos de lo más particular, como tenemos a los individuos, después el individuo, un conjunto de ellos hace una población, que es un grupo de organismos de la misma especie que habitan en un lugar determinado, después la comunidad, que es un conjunto de diferentes poblaciones en un área determinada, y finalmente el ecosistema, que son los organismos de una comunidad y los factores bióticos y abióticos en general asociados, y cómo interactúan entre sí. Tenemos diferentes tipos de ecosistemas. El primero de ellos es el desierto, el cual cuenta con temperaturas muy extremas, hasta 54 grados centígrados. Hay precipitación pluvial, casi nula, casi no llueve. El clima es cálido por el día y frío por la noche. Entre la flora tenemos cactus, arbustos escasos, etc. Y en la fauna, reptiles, coyotes y roedores. El bosque tropical se presenta en una temperatura poco variable, tiene largos periodos de lluvia, clima caluroso y húmedo, vegetación abundante, y dentro de su fauna tenemos pájaros, serpientes, ranas, monos, etc. Entonces, cuando nos hablemos de flora es toda la vegetación, y cuando hablemos de fauna es toda la población de seres vivos que constituyen ese ecosistema. Y cuando hablemos de factores abióticos hablamos de clima, de temperatura, pH, etc. En la sabana se parece mucho a la película del Rey León, porque son praderas tropicales y es una estación muy seca.
Principalmente aquí hay pastos y plantas leñosas, y en fauna tenemos jirafas, cefras, pumas, etc. Entonces la sabana nos recuerda a esta película. La tundra es un clima demasiado frío, y tenemos también inviernos demasiado prolongados. El suelo está congelado, hay musgos, pastos, y aquí la fauna tenemos a los bueyes, caribús, renos y zorros. La taiga es un clima frío con precipitación de nieve. La taiga corresponde más con la era de hielo y tiene zonas de gran altitud con precipitación de nieve, hay coníferas, helechos y orquídeas, y de fauna, osos grises, ardillas, lobos y búhos. Y finalmente el chaparral, que es un clima seco y cálido, principalmente frío, y en invierno tiene lluvias en invierno, grandes arbustos, venados, ardillas y roedores. Por lo tanto, toda esa interacción de la que habíamos hablado entre factores bióticos y abióticos la constituye la cadena alimenticia, que son cadenas de transferencia de energía, donde vamos a tener 3 niveles, que son los productores, que son organismos autótrofos, es decir, ellos producen su propio alimento. ¿Y quiénes producen su propio alimento? Pues en efecto, las plantas. Por eso es que aquí les ponen fotosíntesis. Tenemos otros también autótrofos, que son las bacterias. El segundo nivel o eslabón de la cadena alimenticia son los consumidores, que ellos son organismos heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento, necesitan de otro, y hay de 3 subtipos: los primarios, secundarios y terciarios. Los primarios corresponden a los herbívoros, los secundarios a los carnívoros, y los terciarios pueden ser carroñeros. Y finalmente tenemos a los desintegradores, que son organismos heterótrofos, también se alimentan de otros seres vivos. Y aquí tenemos a las bacterias y hongos, y aquí podemos ya más o menos intuir cómo es la relación de la cadena alimenticia. Entonces, tenemos aquí que los productores, como habíamos hablado, eran organismos autótrofos como las plantas. ¿Sí? Se consumen por los consumidores de primer orden, después los de segundo orden consumen a los de primer orden, los de tercero a los de segundo, los consumidores finales a los del tercer orden o los carroñeros, y finalmente este consumidor final va a morir y se va a descomponer y va a ser eliminado a través de los hongos y bacterias que están en el eslabón de desintegradores. Vamos a hablar ahora entonces, como parte también de la ecología, de algunos ciclos, los ciclos biogeoquímicos, que presentan el intercambio de materia entre los seres vivos y el ambiente, y tenemos que es necesario conocerlos porque nos ayudan a conservar el equilibrio entre los ciclos de la naturaleza, ya que si hay algún cambio, pues estos ciclos se pueden alterar. El primero de ellos es el ciclo del agua, el cual inicia con la evaporación. El agua que cae de las nubes se encuentra en los ríos, mares y mantos acuíferos. El calor del sol evapora esta agua y produce que se condense. Esa condensación, ahí ocurre, que el vapor se va a enfriar y se convierte en las gotitas que forman las nubes. Y finalmente, al enfriarse más, las gotas que forman las nubes se hacen más grandes y pesadas y caen en forma de precipitaciones, es decir, pues ya, el proceso de precipitación, y así se repite continuamente el ciclo. Aquí vemos que la Ciudad de México es abastecida por 2 cuencas hidrológicas, Lerma y Cutzamala, y la sobreexplotación de estas provoca la pérdida de la fertilidad del suelo y sequías constantes. Entonces, el agua es un recurso indispensable para nuestra vida, la actividad económica, la calidad de vida en una población, por lo que debe permanecer libre de la contaminación. Aquí está de nuevo el ciclo que ya mencionamos. El ciclo del carbono también es uno de los principales elementos de la estructura de los seres vivos y constituye a ciertos tejidos. Este está presente en el suelo y en el aire y forma parte del dióxido o dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo inicia? Bueno, hay organismos en descomposición, y entonces, hay diferentes maneras de obtener este carbono a través de la respiración de plantas y animales. Recuerda que cuando tú inhalas, en tu cuerpo entra oxígeno, y cuando exhalas sale dióxido de carbono. También a través de organismos muertos y productos de desecho, y organismos en descomposición. Gracias a la fotosíntesis, como recordarás en ese proceso, se obtenía también dióxido de carbono. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos el ciclo del nitrógeno, que también es un elemento importante y abundante. Y aquí, pues bueno, las bacterias
fijan el nitrógeno a las plantas y estas la convierten en parte de su materia viva. Y al momento que un animal ingiere estas plantas, utiliza indirectamente el nitrógeno que le va a servir para formar proteínas. Después, el nitrógeno es devuelto a la atmósfera por medio de las excreciones de los organismos y de los restos en descomposición, como aquí lo vemos, nuestra fijación por las plantas, después la descomposición, y estos son atacados por las bacterias y hongos que van a formar nitritos para formar nitratos, y ese nitrógeno se va a depositar en el suelo para ser aprovechado finalmente por las plantas, como lo vemos aquí, y otro se va hacia la atmósfera en forma de gas, y se repite el ciclo. Ahora vamos a hablar de la contaminación. Vamos a entender qué es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es una manera de consumir y generar progreso sin afectar a los recursos naturales, sin afectar su renovación y generando un control y no cayendo en un agotamiento de estos recursos naturales. En el año 2000 se publica la Carta a la Tierra y bueno, aquí en esta carta se promueve que la bandera del desarrollo sustentable sea el equilibrio entre las acciones humanas y entre la naturaleza. Fomenta valores culturales y económicos y nos habla de toda la responsabilidad que se comparte entre los seres humanos y el ambiente. En estas estrategias dice que para favorecer el desarrollo sustentable de la biodiversidad están utilizar de manera racional los recursos naturales, promover la reforestación, prevenir la contaminación, educarnos ambientalmente, cuidar la herencia cultural y detectar las áreas naturales protegidas para así poder cuidarlas. Entonces, hay una gran importancia en participar en la promoción del desarrollo sustentable, ya que este conserva los ecosistemas, mantiene un equilibrio, mantiene la biodiversidad y protege los recursos naturales. Entonces, aquí lo que se ha hecho es que los gobernantes generen o promuevan el cuidado de áreas naturales protegidas. Entonces, ¿qué es un área natural protegida? Van a ser regiones que representan en gran parte nuestros diferentes ecosistemas y biodiversidad, y aquí sus ambientes no han sido totalmente alterados, producen beneficios ecológicos, y en México existen alrededor de 154 áreas naturales protegidas, que abarcan 18 millones de hectáreas de nuestro territorio. Se dividen en las siguientes características: reservas de biosfera, áreas de protección de flora y fauna, parques nacionales y monumentos naturales. Uno de los elementos de los que tenemos que cuidar nuestra biodiversidad es la contaminación, que son cambios perjudiciales para organismos y recursos naturales en las características físicas y químicas o biológicas del suelo, agua, aire del planeta. Entonces, la contaminación se presenta cuando algún organismo está de manera o en cantidad inusual en donde no debería de estar. Lo importante aquí es que estos perjudican a la salud y la calidad de la vida del hombre. Tenemos aquí, como ya vemos, la contaminación del agua, que la materia orgánica es la que contamina. Por ejemplo, bacterias patógenas, virus, protozoarios, agentes infecciosos, basura doméstica, desperdicios, trituradoras, desechos de las trituradoras, y las plantas industriales también generan diferentes tipos de estos contaminantes, como sustancias tóxicas, cadmio, plomo, mercurio. Y la agricultura también es una de las fuentes de contaminación, ya que utilizan muchos pesticidas y herbicidas, y esto pues tiene una alta cantidad de toxicidad y contamina el suelo, las aguas, y afectan, como ya mencionamos, la salud del hombre. Dentro de la contaminación del aire tenemos principales contaminantes atmosféricos. De ellos, pues bueno, los más importantes tenemos hidrocarburos, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre, plomo y clorofluorocarbonos. Los efectos, pues bueno, la mayoría afectan al sistema respiratorio, algunos son cancerígenos, causan problemas gástricos, afectan riñones, irritación en los ojos, en la piel, etc.
Otro de los efectos importantes de la contaminación es el efecto invernadero, donde lo que ocurre es que el Sol radia al espacio enormes cantidades de energía que se generan en su interior. Esta energía llega en forma de ondas electromagnéticas, como lo vemos aquí. Parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra a la atmósfera. Aquí vemos una flechita que se refleja. Y algunas de estas ondas van a atravesar, o sea, ya no se reflejan, pero atraviesan la atmósfera sin calentarla y llegan a la superficie, donde son absorbidas y transformadas en ondas de calor. Como lo vemos aquí, casi la mitad de la radiación solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta. Entonces, una parte de los rayos del sol se reflejan y otra parte entran a través de la atmósfera a la Tierra. Después, este calor que entra de la superficie a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos se perderán en el espacio si no fueran porque son absorbidos por el dióxido de carbono y el vapor de agua que retienen la mayor parte de este calor, permitiendo escapar una mínima parte al espacio exterior, lo que provoca un calentamiento global de la Tierra. Entonces, parte de la radiación de la onda larga atraviesa la atmósfera, pero la mayor parte es absorbida por los gases de efecto invernadero que ya vimos, CO2 y vapor, y las nubes, y luego es reemitida en todas direcciones. Y entonces eso genera el efecto invernadero. Aquí vemos la radiación de onda larga es emitida por la superficie terrestre. Este efecto calienta la Tierra y la atmósfera interior. Entonces hace como esto. Otro de los efectos de la contaminación es la lluvia ácida, que se presenta por la combinación de los contaminantes primarios con los componentes atmosféricos, generando los contaminantes secundarios. Aquí tenemos que la lluvia ácida es la precipitación líquida de lluvia, nieve o granizo que tiene un nivel más ácido de lo normal. Los volcanes y vegetación en descomposición, las industrias o automóviles emiten gases contaminantes como el dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno. Al entrar en contacto con la atmósfera, las emisiones de gas reaccionan y se transforman en sulfato y ácido nítrico. Esas partículas se adhieren a partículas naturales de la lluvia y generan la lluvia ácida o nieve ácida. Entonces, este sería otro de los efectos de la contaminación. Y vemos que, pues bueno, esta lluvia ácida contribuye a la degradación de materiales de construcción, corrosión metálica, produce daños en los bosques, en diferentes ecosistemas. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería todo de la clase. Espero haya quedado entendido y si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarme. Muchas gracias.